Bueno, he dividido esta presentación en tres partes. Una primera parte que le he llamado como un poco explicando cuál es el problema, en qué consiste este problema de cadmio en cacao, eh, las potenciales causas de contaminación que estamos trabajando o de alguna manera tratando de identificar, qué soluciones hemos intentado, qué soluciones se han probado a nivel de invernadero, y qué es lo que estamos haciendo ya a nivel de campo, ¿no? Para entender un poco esta tabla que está al lado izquierdo, el origen del problema, esta tabla que está al lado izquierdo representa a la regulación actual que existe de cadmio en chocolate en la Unión Europea. Esta es una de varias regulaciones que tiene el chocolate en varios países. Esta pertenece, como les explicaba, a la Unión Europea. Hay una actual también del estado de California en Estados Unidos. Y esta normativa es específica para chocolate y sus derivados, ¿no? Y chocolate y que va a depender del contenido de cacao en el chocolate, va a depender el nivel de cadmio o la concentración de cadmio permitida para comercialización, ¿no? Entonces, estos niveles varían entre 0.10 y 0.8 miligramos por kilogramo, que es básicamente ppm, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que está ejemplificado en el lado derecho es que cadmio es un elemento natural que está presente en varias matrices o en varios tipos de ambientes, ¿no? Desde el punto de vista cacaotero, puede estar presente en el agua de riego, puede estar presente en los suelos de forma natural, puede estar presente también en los productos que se utilizan como fertilizante, pero también puede estar presente en hojas que al caer al suelo van a contaminar naturalmente el suelo con cadmio, ¿ya? Pero una vez que este cadmio está presente en el suelo, se divide dentro del suelo en lo que se conocen como fracciones, ¿no? Y estas fracciones hacen que, o el cadmio asociado a estas fracciones, va a estar más disponible para la planta de alguna manera, ¿no? Entonces, las fracciones más disponibles van a pasar hacia la planta y luego hay una redistribución del cadmio en el suelo que va a afectar lo que se conoce como la movilidad de cadmio en el suelo agrícola, ¿no? Es básicamente lo que ocurre. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo que está, este centro, este es un poco complicado de explicar, ¿no? Pero lo que está en este centro es lo que se conoce como la solución de suelo y es el cadmio que va a pasar hacia la planta. Para ir relacionando lo que les comentaba, el promedio de cadmio en los suelos es de 0.44 miligramos por kilogramo de los suelos de Ecuador. Muy por debajo del 1.1 miligramos por kilogramo, que vendría a ser como el límite normal para decir que un suelo presenta un problema para un cultivo. Es decir, está casi al 50% o menos de lo que se consideraría como un suelo contaminado. Entonces, desde el punto de vista de contaminación de suelo, es extraño que el problema exista en suelos donde no haya una alta concentración de cadmio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? La planta tiene una habilidad y una afinidad para movilizar el cadmio de suelo, que no solamente provenga de esta solución de suelo, sino que la planta pueda la habilidad de extraer el cadmio desde otras fracciones de suelo, y que no solamente sea la fracción soluble, y por eso se obtiene un factor de transferencia, que es el ratio de cadmio de suelos hacia la planta de 1.62 para el caso de la almendra, y de 4.44 para el caso de la hoja. Entonces, el cacao vendría a ser, desafortunadamente, como una especie de planta minadora, ¿no? Una fitoextractora. Dentro de las características de suelo, lo más importante es el pH de suelo, ¿no? El pH de suelo se convierte en una de esas variables que encienden y apagan la movilidad del cadmio desde el suelo hacia la planta, ¿no? Y bueno, con los datos que hemos colectado en otros trabajos, en un trabajo que hicimos ya a nivel nacional, pudimos detectar que hay dos factores de suelo que se pueden afectar, como el pH y la materia orgánica, que están directamente relacionados con el cadmio en la almendra,
¿no? Y su relación, como ustedes pueden observar en la ecuación, es negativa, por lo tanto tiene una relación adversa, digamos así, para la movilidad de cadmio, ¿no? Pero con estos valores bajos de cadmio en el suelo, tenemos valores promedios de cadmio en la hoja y en la almendra de 0.90 y de la hoja de 2.2, que hacen que, precisamente lo que les comentaba, la planta sea considerada como una planta fitoextractora, ¿no? Es decir, bioacumula cadmio en la parte vegetal. Uno de los grandes enigmas aún es conocer de dónde proviene este cadmio en los suelos, ¿no? En algunos sitios donde sí se han detectado que los suelos tienen una alta concentración. Y puede venir de varias fuentes, puede venir del agua, puede venir de la misma roca parental, y puede venir de los materiales que se compran, como el compost o fertilizantes fosfatados. Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con unos colegas de la Universidad de Illinois y de la Universidad de Davis, donde estamos haciendo esta metodología. Estamos siguiendo, se conoce como fraccionamiento isotópico de isótopos estables de cadmio en lo que conocemos como hotspots, los sitios de altas concentraciones. Y la idea es poder detectar la proveniencia del elemento, de dónde proviene. Entonces hemos colectado muestras de agua, agua de riego, agua de ríos cercanos, aguas subterráneas. Hemos podido colectar muestras de suelo a varias profundidades. Pero lo que necesitamos conocer, antes de empezar con alguna aplicación de enmiendas en campo, es de dónde proviene, porque si proviene de una fuente exógena, lo más lógico es parar la entrada del contaminante hacia los sitios, ¿no? Entonces, lo más razonable es decir, no se aplica nada hasta que se pueda detectar de dónde proviene el contaminante, ¿no? Ok, ¿qué tipo de alternativas se está probando o se han probado, ¿no? En esta sección me voy a enfocar en dos cosas que hemos hecho a pequeña escala o en invernadero, que es la aplicación de materia orgánica y también la aplicación de encalantes, ¿no? Estos ensayos en invernadero son muy importantes, a pesar de que a veces la parte científica tiene mucha crítica hacia los ensayos de invernadero. Son muy importantes porque dan los fundamentos teóricos para establecer, pues, los ensayos de campo, ¿no? El primer ensayo que hicimos fue un ensayo una investigación donde aplicamos un producto conocido como biochar, que es un biocarbonizado, es un producto que resulta a partir de la pirólisis de material vegetal. En este caso probamos 4 biochars, 2 que provenían de palma africana, 1 que provenía de quinoa y 1 que provenía de café, ¿no? Del residuo de café. Lo utilizamos a 3 ratios, 0, 1 y 2%. Para que tengan una idea, 1 y 2% vendrían a ser como 20 o 40 toneladas por hectárea. Y eso, la idea es que esa dosis pueda aumentar la materia orgánica entre 50 y 100%, es decir, que podamos duplicar la materia orgánica en suelos. Y utilizamos para este estudio 2 suelos, un suelo que tiene un pH ácido de 5.2 y un suelo que tiene un pH ligeramente alcalino de 7.9. Ambos suelos fueron colectados en fincas donde la concentración de cadmio en la almendra fue alta, ¿no? Y bueno, se midió varias cosas, entre esas cadmio en el suelo, cadmio en las plantas y otras propiedades asociadas a lo que les comentaba, ¿no? pH y materia orgánica principalmente. Hicimos un pequeño estudio de laboratorio para identificar el potencial en laboratorio de estos 4 biocarbonizados para retener cadmio. Estas son curvas isotérmicas para determinar la capacidad de absorción. Estos triangulitos representan al biochar de quinoa, que demostraron en laboratorio tener una alta eficiencia para absorber el cadmio en solución, ¿no? Y también hicimos un trabajo en microscopía electrónica para detectar los cambios físicos que ocurren en los biochars una vez que se los expone a concentraciones crecientes de cadmio, ¿no? Y vemos que estos biochars, los que están en las fotos superiores,
son los biochar sin exposición a cadmio, y los inferiores con exposición a cadmio, ¿no? Los mismos biochar. Y bueno, observamos primero que hubo un cambio de pH, pero este cambio fue consecuencia de la aplicación del biochar de quino al 2%. Este asterisco arriba representa la significancia estadística, y podemos ver que solo ese biochar causó un incremento de pH hasta los 180 días que se probó el experimento, pero que todos los biochars tuvieron un efecto positivo, o que tuvieron un efecto en la cantidad de materia orgánica que tuvo ese suelo. Entonces, habían biochars, como el biochar de palma africana y el biochar de quino aplicado al 2%, que pudieron casi duplicar el contenido de materia orgánica que se obtuvo. Este es para el suelo ácido y este es para el suelo alcalino, ¿no? Este también es para el suelo ácido y este es para el suelo, este es para el suelo alcalino y este es para el suelo ácido, ¿no? Entonces, vemos que los biochars en invernadero funcionan y que tuvieron un efecto en las dos propiedades principales, que materia orgánica y pH. También observamos que este gráfico de barras representa al cadmio soluble en esos suelos afectados. Para el caso de los suelos ácidos, observamos que el cadmio soluble en suelo se redujo en 71%, en el biochar 3, que es el biochar de quinoa, al 2%, pero en el suelo alcalino pasó algo interesante. Todos los biochars reducieron al 2%, reducieron la concentración de cadmio disponible o soluble, digamos así, en estos suelos, ¿no? Pero analizando el tejido, observamos que solo el biochar de quinoa al 2% redujo el cadmio en hojas, el cadmio en el tallo y el cadmio en las raíces, y este BCF se conoce como el factor de bioconcentración, que es básicamente el ratio entre el suelo y el tejido, y este BCF es un indicativo de cuánto el tratamiento influyó en la transferencia de cadmio desde el suelo a la planta. Y este ratio solamente se afectó en los dos suelos cuando se aplicó el biochar de quinoa al 2%, ¿no? Ese era el primer trabajo que hicimos con biochar, y este es el segundo trabajo que hicimos con carbonato de calcio, que es un encalante, ¿no? Y la idea era un poco combinar, ver cuál es el efecto del carbonato de calcio, tanto para la inmovilización de cadmio como para la proveniencia de cadmio en dos capas, ¿no? Por ejemplo, esta capa, que ustedes pueden observar en esta foto, pertenece a un suelo colectado entre 0 y 15 centímetros, y esta capa que que está en esta foto pertenece a un suelo entre 15 y 30 centímetros, ¿no? Y aquí se le agregó cal de forma alternada a la superficie o al subsuelo o a todo, ¿no? Y se incluyó en este estudio un isótopo natural de cadmio, un isótopo estable, cadmio 108, y las diferentes combinaciones de encalamiento, ¿no? Para hacer sencilla esta explicación, estos tres gráficos de barra representan a lo que se observa cuando se usa solamente este suelo superficial. Se observa que cuando no se encala, cuando no se agrega carbonato de calcio, las raíces absorben aproximadamente 56% de cadmio de los primeros 15 centímetros y 44% de los 15 a los 30. Pero cuando se encala las dos superficies, el 76% proviene de la superficie superior de los 15 centímetros y el 24% de la superficie inferior. Pero cuando se encala solo la parte superficial, los primeros 15 centímetros, la proporción de absorción cambia y ahora se absorbe el 64% de cadmio desde desde el suelo más profundo, ¿no? Desde el horizonte más profundo, de 15 a 30 centímetros. Y esto es bien importante, este resultado lo pudimos corroborar cuando se usa solo el suelo superficial, es decir, los dos compartimentos con ese suelo, o cuando se usa, esto vendría a ser las condiciones más de campo, ¿no?
el suelo superficial y el subsuelo igual, ¿no? Cuando se encala la parte superficial, cambia el patrón de absorción y solo el 46% proviene ahora sí de este cadmio, del cadmio en la parte de arriba y el 54% en la parte de abajo. Y esto es importante porque como el cacao es una planta establecida, nosotros no podemos incorporar el material encalante a profundidades en el suelo de forma física, es decir, no podemos pasar un arado o no podemos pasar un motocultor, sino que tenemos que aplicarlo encima de la superficie. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a tener un cambio, pero solamente en la superficie. Pero cuando eso pasa, la planta tiene la habilidad de tomar el elemento de superficies más profundas. Y eso podría ocasionar unos resultados poco alentadores cuando se usa cal. De hecho, esto se ha visto en otros cultivos cuando se usa cal, ¿no? Muy bien en invernadero, pero cuando se va a campo, ya los resultados no son tan alentadores. Otra cosa importante cuando se aplican encalantes es que no todos los materiales tienen la capacidad de incrementar el pH y mantenerlo por encima de su nivel original por mucho tiempo. Este es el caso, este es un estudio que hicimos con óxido de magnesio y carbonato de calcio, y y estas rayitas que están aquí con un círculo es cuando se usa yeso, y se puede observar que la utilización de yeso mantiene el pH igual al original e incluso a las 16 semanas decae, ¿no? Entonces, el yeso no es un encalante, sino que cumple otras funciones cuando se lo aplica al campo. Otra cosa que hemos observado es que, a pesar de que los R cuadrados no son muy altos, pero podemos decir que cuando se hace un encalamiento, habría una tendencia de tener menos concentración de otros micronutrientes o de micronutrientes, al igual que cadmio, porque el cadmio responde negativamente al incremento de pH, pero también estos micronutrientes como hierro, zinc y manganeso. Entonces, hemos visto que hay un decrecimiento de estos elementos y que esto también puede ocasionar un incremento de cadmio en las plantas. Así que estamos recomendando a los productores, cuando encalen, que hagan aplicación de hierro, manganeso y zinc para no tener justamente estas deficiencias, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos haciendo con esta información en campo, ¿no? Se están probando alternativas que han demostrado eficiencias en ensayos de invernadero, y también pues estamos probando otras alternativas que han sido utilizadas por otros colegas en otros países, a veces en otros cultivos, aunque sí, no es muy recomendable utilizar este tipo de prácticas para cacao especialmente, ¿no? Pero a falta de información tenemos que usar lo que tenemos disponible. Tenemos actualmente en los proyectos de investigación de Grupo de Suelos 17 fincas, ¿no? Ubicadas en hotspots. Estos puntos rojos que ustedes observan aquí son los que conocemos como hotspots. Tenemos fincas donde aplicamos fertilizantes, tenemos fincas donde aplicamos materia orgánica, micronutrientes, tenemos fincas donde aplicamos encalantes, materia orgánica, yeso, biochar, etcétera, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de los fertilizantes, de las enmiendas minerales, buscamos aumentar la absorción de cadmio en el suelo, la competencia entre cadmio y calcio. Los productos que estamos utilizando actualmente son el carbonato de calcio y el sulfato de calcio, que sería el yeso agrícola. La característica de la enmienda es muy importante, se necesita tener una alta pureza y una baja concentración de cadmio, ¿no? Aquí hay algunos resultados. Este es una finca en la Amazonía donde la aplicación de carbonato de calcio ya ha incrementado el pH de suelo de forma significativa en comparación con los otros tratamientos, ¿no? Y aquí cabe la pregunta si esto es una afectación completa en el sistema radicular. Actualmente estamos analizando justamente los tejidos para ver el efecto de este incremento de pH en los tejidos, ¿no? La otra enmienda que estamos probando, o el otro tipo de enmiendas, son enmiendas orgánicas, que busca incrementar precisamente la materia orgánica y el pH del suelo y aumentar la absorción de cadmio en los minerales del suelo, ¿no? Los productos más utilizados, compost, vermicompost, algunas sustancias húmicas, bokashi. Nosotros personalmente estamos utilizando
compost y biocarbonizados para nuestros estudios. También es importante asegurar una pureza del material que se está empleando, que tenga un pH alcalino y que tenga una baja concentración de cadmio, por supuesto, ¿no? Aquí hay algunos resultados. Podemos observar que en esta finca 1, que se encuentra en Manabí, los tratamientos con compost ya presentan un incremento en materia orgánica cuando se lo compara con el control. Sin embargo, estas diferencias aún no son significativas. Pero en la Amazonía, después de 2 aplicaciones, ya se observa una diferencia significativa cuando se aplica biochar con respecto a cuando se aplican los otros tratamientos con respecto a la materia orgánica, ¿no? Y también tenemos ensayos donde estamos haciendo aplicación de micronutrientes como zinc, hierro, manganeso y calcio. Aún queda la duda qué es mejor la aplicación, si es una aplicación foliar o es una aplicación edáfica, pero actualmente estamos probando ya las 2 aplicaciones, edáficas versus foliares. Es importante que los productos tengan una alta concentración de estos elementos y una baja concentración de cadmio igual, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que algunos de los fertilizantes que estamos aplicando, como este tratamiento 4, que son fertilizantes que acidifican el suelo, incrementan la concentración de cadmio en las plantas. Sin embargo, aún no se observan diferencias estadísticas significativas, ¿no? Y aquí también podemos observar que cuando aplicamos en esta finca 3 con un pH alcalino, aplicamos zinc, ya hay diferencias significativas de zinc en la hoja, ya hay diferencias significativas de manganeso en la hoja, pero aún no podemos concluir que los tratamientos son efectivos para reducir cadmio en la hoja o en la almendra que estamos analizando actualmente, ¿no? Bueno, es importante entender un poco el problema como mensaje final. Y hay que tener 2 cosas claras, ¿no? Los niveles de la regulación europea son bajos, los límites son bajos. Pero por otro lado, la planta tiene una alta tasa de absorción. Entonces tenemos ahí un problema serio, ¿no? Porque la planta mismo es afín al elemento. Las estrategias de mitigación responderán de manera lenta. El primer cambio se verá en el suelo, pero no necesariamente en la planta, ¿no? Y estas estrategias de mitigación tienen que ser aplicables a campo, es decir, la dosis y el producto tiene que estar disponible para el agricultor. Y bueno, estamos realizando estas investigaciones y esperamos tener alguna alternativa viable en el corto tiempo. Y hay que tener en cuenta que estas alternativas son desarrolladas para cada zona porque estos resultados simplemente no son extrapolables. Yo no puedo decir que lo que funcionó en un sitio ácido va a funcionar en un sitio alcalino o en un sitio donde haya mayor o menor precipitación, ¿no? Y bueno, esto va a tener un costo, así que aquí hay una importante nicho donde la política pública puede jugar un papel muy importante, ¿no? Y estamos tratando de coordinar esta ejecución de estas fincas con varios proyectos para poder, digamos que articular mejor y tener una ejecución más efectiva del proyecto, ¿no? Bueno, eso era lo que tenía que presentar. Muchas gracias. Aquí un agradecimiento también a las instituciones cooperantes y a nuestras instituciones que financian los proyectos con los que llevamos a cabo estas investigaciones. Ok, Eduardo, muchas gracias por tu presentación, muy relevante, muy importante. Entonces procederemos a la sesión de preguntas. La primera pregunta indica, ¿cuál es el solvente empleado en la preparación de extracto de quinoa al 2%? No se aplica ningún solvente, ¿no? Es le llaman un proceso de pirólisis, es decir, una quema controlada donde controlan el nivel de oxígeno y la temperatura y el tiempo en el cual se carbonizan los residuos orgánicos. Y básicamente esto se utiliza para la obtención de energía renovable, ¿no? Gases y esas cosas. Pero el residuo tiene un alto valor agregado para la agricultura, porque bueno, se utiliza para muchas cosas y últimamente ha tenido mucha influencia con este tema de la absorción de metales pesados. Listo. Otra pregunta. ¿Cuál es el nivel de profundidad en suelo que alcanzan estos agentes en calificantes? ¿Alcanza la profundidad total radicular de la planta de cacao? Esa es una buena pregunta y
ahora tenemos un trabajo que hizo un estudiante de doctorado con el que estamos haciendo esta investigación, donde se están aplicando estos encalantes. Él tomó muestras a diferentes profundidades de suelo para establecer la diferencia en pH. Información así muy preliminar me dijo que hay diferencias, que se ve diferencia, pero que el suelo per se tiene diferencias también grandes. Entonces, este tipo de análisis de datos presentan una dificultad al momento de hacer los análisis estadísticos, porque la diferencia entre bloques a veces es más grande que la diferencia entre tratamientos y no puedes establecer cuál es el real efecto de un tratamiento en la media de lo que sea que tú midas. Eso está ocurriendo con este pH. Pero me dijo palabras así textuales o digamos un tema más informal, que hay una diferencia estadística entre los encalantes, y que hay encalantes que llegan a penetrar hasta 40%, pero eso sí, en sitios donde vemos que hay, por ejemplo, riego, ¿no? Pero normalmente estos encalantes, por ejemplo, el carbonato de calcio penetra entre 5 y 10 centímetros máximo. El sulfato de calcio penetra un poco más, entre 25 y 30 centímetros. Listo. Listo, Eduardo. Muchas gracias por tu presentación y por la